Y, por último, hoy en el Consejo de Ministros, con el impulso de los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y de Industria, Comercio y Turismo, se aprueba el Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA-SOL. ¿Esto qué es? Es un impulso para dos tareas conjuntas: cumplir nuestros objetivos medioambientales y ayudar a la renovación del sector hotelero español. Hoy hemos conocido que durante el mes de mayo nos visitaron 5,78 millones, 5.780.000, estoy ya bien, después de esto, 5 millones, necesito un descanso, 5.780.000 turistas extranjeros durante el mes de mayo. Es el mejor mayo de la serie histórica y son casi 20 millones de extranjeros que nos han visitado desde enero. Es decir, que el sector turístico es pujante, es boyante y además de ayudarle a modernizarse, que colabore en una mejor gestión del medio ambiente. Por eso, este plan, ¿en qué consiste? El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente comprará reducciones de emisiones de CO2 que se produzcan en los hoteles mediante proyectos de renovación eficiente. Ya sabes que se compran derechos de emisión, se les pagan para que los reinviertan en proyectos que reduzcan emisiones en esos hoteles. Actuaciones sobre fachadas, cubiertas y ventanas, mejoras en los aislamientos, sistemas de control inteligente, nuevos sistemas de generación de energía renovable para agua caliente sanitaria y climatización, mejoras en la gestión del agua, residuos, etc. El plan va dirigido a la renovación eficiente de unos 500 hoteles. La inversión es algo de más 400 millones que se presta ante el sector privado, el Banco Europeo de Inversión, que pone aproximadamente la mitad. Según los cálculos del Ministerio, pueden llegarse a crear 8.000 puestos de trabajo indirecto, además del mantenimiento de puestos de trabajo en autónomos, pymes y empresas energéticas y de la construcción.